Bueno, así que bienvenidas, bienvenidos a este nuevo seminario. Vamos a ver un tema bastante recurrente, que es el tema de la subluxación a nivel cervical, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no, cuando aparece. Así que vamos a verlo y vamos a aprender un poco más acerca de este interesante tema. Empiezo compartiendo. Vamos a la primera. Muy bien, ya la tenemos aquí. Vale, subluxación de las articulaciones cervicales. Vamos a ver cómo es el inicio cuando se produce una subluxación. Bueno, puede ser repentino, sin una causa conocida o una causa conocida en la mayoría de los casos. El paciente habrá experimentado el inicio de los síntomas en la mayoría de las ocasiones al despertarse sin haber sufrido problemas cervicales antes de irse a dormir. Es característico que tenga entre 20 y 50 años. Recordar que estas estadísticas, siempre lo digo, son a nivel general, pero esto puede pasar con 16 años y puede pasar con 60 o más. Bueno, así que normalmente suele ser de una aparición repentina. Ahora bien, normalmente la duración se ve al paciente en cuestión de días, porque el dolor es bastante insoportable. Máximo una semana tras el inicio, ya que el dolor es muy intenso y limita bastante los movimientos funcional como socialmente. Así que, por regla general, los tenemos enseguida en la consulta. Ahora, la frecuencia con la que sucede, en general se trata de una primera vez que el paciente lo ha sufrido, estos síntomas, aunque puede haber tenido varias crisis de molestias cervicales que desaparecieron con bastante rapidez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se levantan por la mañana con cierto dolor en alguna parte del cuello a nivel cervical, se agarran el cuello y les molesta, les duele, pero no hay mayor trascendencia. Pero llega un momento en el que se levantan por la mañana, ¡pam!, se quedan completamente enganchados del cuello, sobre todo al intentar incorporarse o al hacer un movimiento rápido. Pero por regla general suele ser una primera vez. Por lo menos una mayoría de las personas lo suelen tener una vez en la vida. Hay quien los tiene muchas veces. Bien, la localización de los síntomas. La persona es capaz de indicar la localización de los síntomas en la región lateral del cuello, en el área superior de la cintura escapular, homolateral, aunque también se puede sentir cierto dolor centralmente en la columna cervical. Como podéis observar aquí en esta imagen que os he puesto, esto es una columna normal y esto es una subluxación. Entonces, cuando hay un movimiento significativo de la vértebra, ya sea en posteriorización, en anteriorización, lateralización, en fin, esta subluxación, como podemos ver aquí, pues genera los dolores y las molestias. Ahora, los tipos de síntomas que suelen tener normalmente es de naturaleza aguda y se produce con los movimientos cervicales, sobre todo al girar la cabeza para mirar por encima del hombro. O sea, un movimiento de este tipo no lo pueden hacer. Máximo llegan acá y si intentan forzar rápidamente vuelven la cara hacia adelante porque tienen un dolor muy agudo. La persona también se quejará de rigidez constante, o sea, normalmente van con miedo a mover el cuello, o sea, el cuello lo tienen fijo y lo dejan ahí con mucho miedo. Y cuando van a apoyar la cabeza, van con un cuidado tremendo porque el dolor es bastante intenso. La información adicional que podemos transmitir acerca de una subluxación, sobre todo a nivel cervical, a menudo las personas afirman que duermen especialmente bien por la noche antes de despertarse con los síntomas. Un cuadro muy típico es el de un paciente que ha acudido a una barbacoa a última hora de la noche
donde tomó 1 o 2 cervezas o más, y a continuación tuvo un sueño muy profundo, pero se despertó con rigidez cervical, que comenzó a doler a tratar de efectuar un movimiento. O sea, hay pacientes que la noche anterior estuvieron en una cena comiendo bastante, bebiendo bastante y durmieron pues como bebés, por lo que comieron y por lo que bebieron. Y entonces, a la mañana siguiente, parece que les han echado una maldición por haber hecho eso, porque se levantan con este agarrotamiento a nivel cervical con un dolor brutal. He dicho un cuadro típico porque a mí me ha pasado de que cuando yo les pregunto, bueno, ¿y anoche qué hiciste? Y entonces me dicen, pues mira, estuve de cena o estuve tomando copas, como se dice acá, y dormí de bien y al día siguiente, fíjate. Pero puede ocurrir por infinidad de causas, porque de hecho, como ya he comentado, puede ocurrir que haya tenido episodios durante algunas semanas anteriores de levantarse con dolor de cuello y finalmente se produce la subluxación. Las observaciones que vamos a notar es que la persona tiene una rigidez a nivel cervical brutal. Los músculos que rodean la columna cervical, ya estemos hablando de los escalenos, el esternocleidomastoideo, el trapecio, el angular del omóplato, el músculo erector de la columna, cualquiera de los músculos que podamos encontrarnos a nivel cervical, incluso los músculos más pequeños que van inervando la columna cervical, como es el lonquísimo y otros, se ven muy afectados, incluso llegan a verse afectados el romboide mayor y menor, incluso el serrato posterior superior. Así que hay una serie de músculos que se ven muy afectados cuando esto ocurre. Bueno, al girarse para mirar por encima del hombro, tiene dolor. Sin embargo, no existe desviación lateral de la columna en la exploración, o sea, no se ve ningún movimiento de desviación. Los movimientos por parte de la persona, por regla general, los que sufren de una subluxación a nivel cervical, bueno, pues tienen un patrón de limitación de la movilidad. Es el mismo en el que aparece la exploración activa, cuando nosotros intentamos ver qué está pasando. Hay un espasmo muscular importante, que no deja de ser una defensa muscular. Son idénticas en la inclinación lateral, cuando intentan inclinar lateralmente, en la rotación de la columna cervical sobre el lado afectado, y la persona tiende a oponerse a la sobrepresión en cualquier movimiento. Pero la palpación del trapecio superior y medio del lado dañado durante la exploración pasiva indicará rápidamente que los movimientos anteriores son los que están generando el mayor malestar. A la palpación, siempre que tocamos una subluxación a nivel cervical, donde se ven afectados los músculos que anteriormente comenté, bueno, pues suele provocarse un dolor importante lateral, sobre todo en las apófisis espinosas de la columna cervical en el lado afectado. Más habitualmente, digo más habitualmente porque puede ocurrir a nivel de la C1, C2, C3. Pero lo que más encontramos es C4, C5, C5, C6, C6, C7. En general se puede palpar un espasmo muscular en las porciones superiores del músculo trapecio y a veces en las medias, así como en la musculatura paravertebral cervical. A menudo suele ser bilateralmente. Así que el espasmo muscular en realidad es una defensa del cuerpo, porque de esa manera nos está protegiendo. Pasa que a ninguno nos gusta que nos provoque ese dolor y menos que nos limite laboralmente y socialmente nuestra actividad. Pero bueno, cuando esto ocurre, bueno, para eso acuden a nosotros y nosotros buscamos de darle una solución. Así que a partir de la C4, con la C5, C5 con la C6, C6 con la C7, son las vértebras, digamos, que con más propensión
suelen haber una subluxación a nivel cervical. Pero no olvidemos que también haya una C1, C2, C3. Puede ocurrir también a ese nivel. Ahora, restricciones que le vamos a pedir a la persona. Bueno, en las primeras fases hay que advertir a los pacientes contra toda actividad de empuje, de tracción. También habrá que modificar cualquier actividad con pesos. También será muy importante que los movimientos de lateralización, inclinación, cualquier movimiento que vaya a producir un dolor o una molestia, le vamos a pedir que lo evite. Es verdad que se lo vamos a pedir, pero el propio cuerpo se lo va a impedir. ¿De acuerdo? El propio cuerpo se lo va a impedir. Si hace ejercicios de gimnasio, va a tener que tener mucho cuidado con lo que hace con sus brazos a la hora de levantar pesos por encima de los hombros, aunque normalmente el dolor no le va a dejar. Pero bueno, como hay gente para todo, pues probablemente por no perder su entrenamiento van a empezar a hacer, tenemos que, si es que lo hace, que tenga cuidado. Cuanto más tranquilo tenga el cuerpo, mejor. Bueno, la intervención por parte del masajista o terapeuta manual, bueno, como estáis observando, tenemos que desactivar sí o sí el trapecio superior y medial, como tenéis aquí, ¿vale? Trapecio superior y medial. Estos son los puntos que tenemos que desactivar, que son los que van a producir mayor rigidez cuando existe una subluxación a nivel cervical, típicamente C4, C5, C5, C6, C6, C7. Bueno, pues lo que es el trapecio superior y medial va a verse afectado. Se verá también afectado en el angular del omóplato, que son estos puntos de aquí, y se verá también afectado el romboide mayor. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos a tener que desactivar. Claro, si os planteáis la pregunta, ¿por qué si es una subluxación, o sea, un movimiento de la vértebra, tenemos que desactivar los músculos? Pues es lógico y normal. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una subluxación, los músculos que protegen nuestro cuello y que nos ayudan a que podamos hacer movimientos, rápidamente se ven afectados y se defienden. ¿Cómo se defienden? Creando un espasmo o una contractura muscular. Al crear la contractura muscular es lo que hace que nos impide que nosotros hagamos movimientos. ¿Por qué? Porque él tiene que repararse. Lo que pasa es que los tiempos de reparación del cuerpo, su proceso natural, no son los mismos de los que nosotros queremos. Por eso nosotros intervenimos antes. Pero si le dejáramos al cuerpo, al final de los finales, no sabemos cuánto tiempo pasaría, normalmente se suele arreglar solo, pero tiene que pasar mucho tiempo. Claro, las personas cuando les pasa esto, al día siguiente tienen que ir a trabajar o ese mismo día. Entonces buscan una solución. Entonces, el hecho de desactivar puntos gatillos va a hacer que el músculo ceda. Y al ceder nos permitirá, en segundo lugar, hacer un estiramiento de la región cervical con arnés. ¿Pero cómo? Vais a ver que no es el típico estiramiento con arnés. Porque recordar, como luego vais a ver en la parte práctica, hay un bloqueo, ¿de acuerdo? Un espasmo muscular y por lo tanto, aparte de desactivar, tenemos que ayudar a que el músculo se vaya dejando querer, vaya aflojando, vaya bajando. ¿Y cómo? Pues con el arnés hay una serie de movimientos que podemos hacer que luego hará que ese músculo vaya cediendo poco a poco. Luego, en tercer lugar, pasaremos a un estiramiento manual, pero estiramiento isométrico. Los estiramientos isométricos ponen en marcha lo que es el sistema termorregulador de calor o la termodinámica del cuerpo con el fin de que los geles corporales también actúen. En cuarto lugar, pasaremos a un masaje manual descontracturante. Veréis que se basa en diferentes formas de hacer masaje. Si no recuerdo mal, cuando he hecho el vídeo he ido poniendo cada técnica que vamos a usar.
aunque sea masaje descontracturante en su globalidad, va hecho de formas distintas. Y finalmente, pues acabaremos ajustando cervical de los segmentos afectados. Así que es importante seguir este protocolo porque si alguien viene con una subluxación a nivel cervical y entramos ahí a saco, como decimos acá en España, rápidamente con masaje, va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque precisamente el músculo que se ha defendido provocando un espasmo o una contractura, si tú entras directamente con masaje, no importa el tipo de masaje que se haga, el músculo se va a defender aún más todavía. Y es una reacción innata en el cuerpo. Eso es una reacción innata en el cuerpo. Entonces tenemos que ayudar al cuerpo ¿a qué? A que se vaya dejando, nos permita trabajar, que vaya confiando en la propia persona en nosotros porque va viendo que se va sintiendo mejor. Y entonces cuando lleguemos ya al ajuste cervical, ya tenemos la zona en nuestro dominio en el sentido de que vamos a poder ajustar correctamente esos segmentos que estén afectados. Evidentemente el ajuste cervical, pues si no sabéis, pues no sería bueno hacerlo, pero aquellos que habéis estudiado quiropraxia o osteopatía o los que hicisteis el curso conmigo de ajuste vertebral y articular, pues nada, adelante, ya sabéis cómo se hace, aunque vais a ver cómo lo hago yo. Así que cuando se trate de esto concretamente y con los síntomas que os he comentado anteriormente, no entréis directamente con el masaje porque es peor el remedio que la enfermedad. De hecho, supongo que a muchos, si lo habéis hecho en algún momento, yo lo hice también en su momento, me duele el cuello, estoy engañado, pues túmbate ahí, pues pam, 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 y al día siguiente no saben ni cómo se llaman del dolor que tienen. O sea, te llaman y te dicen, oye, tú, que yo estoy que me muero de dolor. Entonces, si desactivamos, si hacemos el estiramiento de la región cervical con el arnés, si no tenéis arnés podéis hacerlo con la mano, aunque el arnés sería lo ideal. Luego el estiramiento manual con estiramiento isométrico para que el sistema de calentar los geles actúen, masaje manual descontracturante tal como vais a ver con sus diferentes técnicas, y entonces el ajuste cervical de los segmentos afectados y la persona se va a su casa feliz, como una perdiz, como decimos aquí, porque hemos logrado que prácticamente el 80 o 90% del dolor desaparezca por completo. Vinieron tipo robot y ahora tienen la capacidad de poder hacer movimientos. Es verdad que se queda una parte de dolor y al día siguiente va a notar que nosotros hemos intervenido, pero a ver, forma parte del paisaje porque, como he comentado muchas veces, para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Entonces, si queremos tortilla hay que romperlos por muy bonitos que sean los huevos. Entonces, evidentemente, para que nosotros podamos lograr que la persona mejore ante una subluxación a nivel cervical donde ha creado espasmos musculares en diferentes músculos, pues hay que actuar de esta forma. Cuando vuelva a la semana siguiente, vendrá muchísimo mejor. Le podemos recomendar que si tiene costumbre de tomar alguna medicación, que la tome si se la ha recetado el médico, pues que lo tome. Algún tipo analgésico, antiinflamatorio, pero pensar que nosotros podemos recomendar, o yo normalmente lo que hago, para no complicar la situación, es decir a la persona, ¿tienes costumbre de tomar algún tipo de analgésico como paracetamol o algún tipo de antiinflamatorio? ¿Tienes costumbre? Le digo yo. Y me dice, sí, pues si crees que debes tomarlo, tómalo. Pues ya le estamos diciendo que lo tome. No directamente, pero sí se lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque es verdad que va a notar los efectos y digamos que el efecto de haber tocado a nosotros lo pasará, le será más liviano. Pero en cuanto pasen 2 o 3 días, va a notar una mejoría pasmosa. De hecho, cuando venga de nuevo a la semana siguiente, va a venir y nos va a decir, mira, ya puedo mover prácticamente el cuello. Bueno, pues ¿qué haremos? Repetiremos lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a repetir exactamente el mismo sistema de trabajo en la segunda sesión, a los 7 días. Y
lo que haremos cuando vuelva a la tercera, porque a veces ya ni vuelven porque están bien, si vuelven a la tercera ya nos dedicaremos a hacer, ya nos desactivaremos, ya nos tiraremos con el arnés, ya no haremos estiramiento manual isométrico y probablemente haya que ajustar o no, eso lo valoraremos, pero ya haremos un masaje normal descontracturante, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que, como vais a poder observar en la práctica, vamos a pasar ya a ella, yo normalmente en este tipo de casos utilizo la silla de masaje para dar el masaje cuando me vienen con este problema. ¿Cuál es la razón? Porque al estar sentados con la cara apoyada, me permite trabajar los músculos con mayor flexibilidad y sus músculos están más relajados. Si está boca abajo, como hay un espasmo muscular, a la que van a apoyarse, que están intentando bajar la cabeza para apoyar, la presión que ejerce la frente con relación a la séptima vértebra cervical provoca todavía más rigidez cuando empezamos a dar masaje. Si están sentados tranquilamente en estas sillas de masaje y apoyan la cabeza, todo el resto de la musculatura está completamente suelta. Entonces lo que hago, como vais a ver, es desactivar y luego pasamos a los estiramientos con el arnés. Bueno, pasamos pues a ver la parte práctica. Aquí lo tenemos, subluxación cervicales. Desactivación de los puntos gatillo del músculo en trapecio superior y medial, angular del omóplato, romboide mayor. Entonces, aquí estoy con el angular del omóplato, desactivando con mi desactivador. Aquí pasamos al trapecio. Aquí muevo la cámara para que lo podáis ver. Y romboide mayor. Vale, ya están desactivados. ¿De acuerdo? Ahora pasamos al segundo paso, estiramiento de la región cervical con arnés. Como vais a poder observar, aquí he colocado unas flechas. Entonces lo que hago son movimientos de lateralización con una elevación del cuello. ¿Vale? Tanto a derecha como a izquierda, respetando el umbral del dolor de la persona. No sé por qué se ha parado. Ahora. Entonces voy haciendo esos pequeños movimientos dependiendo del grado de dolor y de lo que la persona puede soportar. Es una elevación del cuello con derecha e izquierda. Y ahora pasamos a elevar el cuello y hacer un estiramiento en diagonal, como podéis ver, hacia arriba, pero hacia mí. ¿Veis cómo estiro toda la musculatura del cuello? ¿Lo veis acá? Le podéis decir a la persona que lo acompañe con su respiración, en caso de dolerle mucho. Esto podemos repetirlo unas 4 o 5 veces. Y luego, de forma circular, haremos movimientos circulares, tanto a la derecha como a la izquierda, del cuello de la persona. Esto hará que aún se relaje más después de haber desactivado los puntos en gatillo. Ahora pasamos a un estiramiento manual con estiramientos isométricos, que es lo que os comenté. Y entonces, ahora yo agarro su cabeza y ahora le digo que intente llevar la cabeza a la posición neutra. Yo se lo impido, pero le voy permitiendo que lo haga. Esto va a generar calor en el interior del músculo, que lo que hará es que produzca que los geles se disuelvan. Como podéis ver, ella va a intentar, yo se lo voy resistiendo y eso es un movimiento isométrico. Y ahora le pongo la mano en la frente y le voy a decir que intente elevar la cabeza y yo se lo impido. Pero le voy dejando poco a poco, como estáis viendo. ¿Veis? Esto hará también que los músculos erectores de la columna
trabajen isométricamente. Y con la lateralización de la cabeza también hacemos lo mismo. Ahora pasamos al masaje manual descontracturante. Vais a ver que hay diferentes técnicas, yo las uso todas cuando vienen así. Una de ellas es despegar el músculo. ¿Cómo lo hacemos? Porque al haber una contracción muscular, el músculo queda pegado. Entonces agarramos el trapecio y vamos estirándolo y vamos despegándolo. ¿De acuerdo? Todo lo que es el trapecio y los músculos profundos. Esto es una forma, y lo hacemos sin aceite, ¿de acuerdo? Es una forma de despegarlo, porque se ha fibrotizado. Por lo tanto, lo estamos despegando. Este sería el inicio de nuestro masaje descontracturante con las diferentes técnicas que usamos para dar masaje. Entonces, aquí estamos despegando o estirando, ¿de acuerdo? Toda la zona afectada, si es bilateralmente. También lo haremos a nivel cervical, como podéis observar. Iremos despegando para que luego nos permita poder dar el masaje. Aquí lo estamos viendo desde otra posición, cómo estamos despegando el músculo. Ahora lo que hacemos es despegar la fascia. Vamos a despegar la fascia de la zona afectada. ¿Cómo? Con un arrastre, con nuestra eminencia tenar, en dirección hacia arriba y hacia el exterior del cuerpo, por encima del omóplato hasta el hombro. Iremos estirando la fascia. Aquí es verdad que estamos dedicándole poco tiempo, pero evidentemente entendemos que todo esto viene a durar como unos 35-40 minutos aproximadamente. Luego pasamos a una estimulación cutánea. ¿Cómo se hace una estimulación cutánea? Bueno, pues se hace como vais a ver ahora. La estimulación cutánea, ¿para qué sirve? Para adormecer la zona, para que después nos permita los golpes. Lo que hacen es medio adormecer las terminaciones nerviosas que controlan o emiten el dolor. Entonces lo vamos a hacer en toda la zona de los músculos afectados. Vamos dando pequeños golpecitos para que se vaya relajando y adormeciéndose. Después de haber despegado y el músculo y la fascia. Son pequeños golpecitos. Luego, ¿qué hacemos? Movilizar la zona del exceso de chi. ¿Qué quiere decir esto? El exceso de energía en la zona del músculo, lo que hacemos es sacarlo de ahí, como estáis viendo. Los que estáis estudiando medicina tradicional china lo entenderéis. Lo que hacemos es eliminar el exceso de yang y de chi de la zona. Luego hacemos un masaje de fricción transversal profunda. Y lo vamos a hacer alrededor de las apófisis transversas de los segmentos afectados. Esto duele, Este duele, pero ya estamos profundizando. Todo esto sin aceite, Entonces, lo que hacemos ahora también lo hacemos en el trapecio, en la parte superior, y ahora volvemos a las apófisis transversas de los diferentes segmentos. Vamos trabajando también la fricción transversal en el occipital, que también se ve muy afectado cuando hay una subluxación a nivel cervical. Vamos haciendo los pequeños movimientos y recordar que la fricción transversal profunda es un arrastre de toda la zona que estamos trabajando. No estamos deslizando, estamos friccionando. Masaje descontracturante ahora. Bueno, pues pasamos a un masaje colocando la crema correspondiente que queramos poner, de calor, si queréis. No poner en exceso, porque en exceso, pues, sinceramente, va a resbalar y va a hacer poco trabajo. Al menos yo no soy partidario de poner mucha crema o aceite. Cuando he puesto la justa y necesaria, pues entonces pasamos a un masaje, como podéis observar, utilizando el pulgar hacia afuera en el trapecio superior. Vamos empujando el músculo, los diferentes
nudos que se forman o espasmos musculares, los vamos trabajando, deshaciendo poco a poco, con una intensidad, una fuerza media. Vamos trabajando toda la zona del trapecio, zona del angular del omóplato. Vamos trabajando poquito a poquito, respetando el umbral del dolor, apretando siempre, pero respetando el umbral del dolor de la persona. Entonces, vamos trabajando. Ahora pasamos a trabajar la zona del cuello, desde la séptima vértebra cervical hasta el occipital. Vamos haciendo unas fricciones en las que vamos soltando los músculos más profundos, también los superficiales, evidentemente, que han generado el espasmo y han hecho que la persona quede inmovilizada, ¿no? Que no pueda mover bien el cuello. Entonces, este trabajo también es importante desde la séptima vértebra cervical hasta el occipital. Luego repetimos con nuestro pulgar, volvemos, cambiamos de movimiento, repetimos y va adquiriendo ya un tono más blando. Y ahora empezamos a trabajar desde, yo me he puesto en su parte anterior para trabajar la posterior, y con mis dedos estoy en la base del occipital ejerciendo movimientos circulares para soltar todos los músculos. Como veis, yo tengo a María Ángeles sentada en estas sillas de masaje que van muy bien y me permite trabajar mejor que si está en una camilla. Pero si no tenéis la silla, siempre puede ponerse en una mesa, en esta posición, y vosotros os podéis poner en la otra parte para trabajarla de esta forma. Luego trabajamos a nivel del trapecio hacia el interior, soltando, liberando las adherencias, de esta forma como estáis viendo. En total, 35-40 minutos vamos a necesitar. Luego volvemos otra vez de nuevo a repetir el masaje de forma circular en el occipital. Todo esto que estáis viendo, evidentemente, es en preparación para que luego os deje manipular la zona cervical que ha producido un espasmo muscular importante, por eso de ahí que necesitemos seguir todos estos protocolos para luego poder ajustar bien, y finalmente ajuste cervical de los segmentos afectados. Claro, si hay un espasmo importante, pues va a ser difícil ajustar. Y aquí voy a ajustar segunda con tercera, hago movimientos y en cuanto veo que ya está, ahí ajusto. Y en el otro voy a ajustar cuarta con quinta, ¿de acuerdo? Cuando ya lo veo, tengo la tensión, ahí lo ajusto. Y la persona ya se levanta. Aquí ajusto sexta con séptima. Como veis, el cuello ya está más suelto. Y aquí quinta con sexta. Muy bien. Bueno, pues ya habéis visto de qué forma se logra una subluxación con un bloqueo importante a nivel cervical, qué es lo que podemos hacer. Preguntas que tengáis respecto a esto. David, ¿veo tu mano? Sí. Usted comentó, Carlos, que si uno no sabe hacer el ajuste final, pero sin ese ajuste prácticamente todo lo que uno hizo sirve. Evidentemente sí, va a servir. El ajuste es la guinda del pastel. Claro. Esa es la guinda del pastel. Pero a veces os sorprenderá que incluso haciendo el masaje o incluso estirando con el arnés, si queréis, después del masaje, los que no sepáis, y tenéis el arnés o lo fabricáis, si volvéis a hacer los estiramientos, muchas veces vuelven a su sitio. Porque qué bueno, gracias. Toda la zona ha aflojado y entonces permite
que las estirar vértebras mejor. vuelvan a su sitio, ¿eh? Los que sabéis, pues no hay mayor complicación, ¿eh? No hay mayor complicación. Abel Ángel ha levantado la mano. Abel, dinos. Sí, Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú, Abel? Bien, bien. Observé que con el arnés hiciste nada más tracciones. Eh, bueno, yo por lo general, cuando tengo una paciente con este tipo de problema, hago 3 tracciones y posteriormente hago un pequeño jalón al final. ¿Esto está bien hecho o lo dejo de hacer? Explícame el término jalón. En España no sé qué significa. Bueno, ¿Estiramiento? ya ves que tú Sí, haces la tensión, haces haces Un tironcito. Vale. Ya lo he entendido, Abel, perdona. Es que aquí ese término no sé, lo desconozco. Entonces, pues de ahí la pregunta. Sí, estiramiento. Sí, está bien hacerlo, Abel. Siempre y cuando te lo permita la persona, porque sabéis que cuando hay un problema de este tipo, el cuello está completamente rígido, pero es una buena forma de hacerlo. Yo te recomiendo, ¿eres quiropractor o osteópata? Sí, soy quiropráctico. Bueno, pues genial. Bajo mi punto de vista, casi mejor hacerlo al final que cuando en el segundo paso estamos con el arnés, jalar, ¿has dicho? Ajá. Sí, jalar. Jalar. Yo me esperaría al ajuste, más que jalar, porque cuando forzamos el cuello, más de lo que te permite, cuando hay una contractura muscular, lo que puede hacer es defenderse más todavía y entonces se queda más bloqueado. Entonces, es mi experiencia personal, o sea, cada profesional puede tomar una decisión al respecto. Pero prefiero yo ir dejando que vaya aflojando el músculo para que finalmente me permita poder ajustar con libertad sin peligro de nada. O sea, pero lo que haces está bien, O sea, si te permite, aunque yo esperaría todo el proceso. Pero si tú lo haces y te sale bien y la persona se siente bien, genial, a ver, O sea, a ver, cuanto más azúcar, más dulce, decimos acá. Entonces, bien hecho está. A ver. Abel, saludos. A ver, Patricia, ¿eres? Sí. Dime, Patricia. Que no, que ese estiramiento del cuello está muy bien y hacerlo al último, muchas gracias por decirlo, porque a veces uno lo hace en mitad y preferible al último. Sí, yo soy más partidario, Yo soy más partidario de hacerlo al final, aunque lo que ha comentado Abel es bueno también, O sea, me imagino que Abel lo hace, claro, al ser quiropractor, a ver, y tiene unos conocimientos importantes de la columna cervical, por lo tanto, es de suponer que sabe muy bien. Sí, lo hace muy bien, Abel, yo lo he visto trabajar, lo hace muy bien. O sea, estoy convencido que... Lo que pasa es que yo soy, a ver, prefiero seguir estos pasos y luego ya cuando el músculo se ha aflojado del todo, pues entonces, pero tan válido es lo que dice Abel como lo que digo yo, O sea, no se contradice una cosa con la otra, en absoluto. No, me gustó mucho. Ese del acné, ¿lo podemos comprar en algún sitio? Yo me lo he fabricado, el que veis, Oh, ya. A ver, si es que no es tan complicado hacerse un arnés. A ver, lo he explicado en otras ocasiones. En los arnés no había manera, al menos en España, de que llegaran desde son los americanos, creo que fueron ellos quien lo inventaron. Y entonces ni Amazon, que aquí es donde más en España compramos mucho por Amazon, no había forma de hacerme con el arnés. Finalmente dije, pues me lo hago yo. Entonces, no es tan complicado, Hay vídeos en mi canal que creo que se ve cómo se hace el arnés. No es tan complicado, O sea, ¿y si se usa una toalla, como dijo Enante Victoria? Bien, genial también. Yo al principio lo que hacía era utilizar una toalla. O sea, utilizaba la toalla. Lo que pasa es que la toalla, muchas veces, si no sabes agarrarte bien, haces daño en las orejas. Oh, ya. O sea, cuando tiras, haces daño en las orejas y luego no te permite
hacer los movimientos, que normalmente hay una gama bastante amplia de movimientos que sí te permite el arnés, porque agarras y entonces tú puedes hacer todos los movimientos. Sí, Si sí. la persona se deja, tú puedes incluso movilizar el cuello con pequeños golpecitos, puedes tirar, hay infinidad de formas de utilizar el arnés. Pero si no, os lo fabricáis, no es tan complejo, ¿eh? No es tan complejo. Ya. La goma que lleva afuera, que es azul, es el flota-flota, que llamáis. De los flotadores, ¿verdad? Sí, es eso. El interior, para que la cinta no me rompa el flota-flota, es de un bolso de María Ángeles. Son, ¿Sí? son esas tiras que llevan los bolsos. Yo tengo de esas tiras. Sí. Y entonces lo que hice fue pasar por el interior del asa, del bolso, la cinta, que no es otra cosa que la cinta para fregar cuando se transporta algo. Ya. Y luego le coloqué un mosquetón, el que le veis, para poder arrimar el arnés al máximo a la nariz, y luego le puse de una barra de cortina, de cortina, una barra de metal, Sí, de las barritas, sí, sí. le pasé la cinta y ya tengo arnés. Ya estoy. Uy, qué bien. O sea Qué que ingenioso. es más simple que el mecanismo de una botella de agua. O sea, Dice Victoria que si lo puede poner allí para verlo. no lo tengo aquí en esta consulta. Vale. Lo tengo en la otra, en Valencia. Entonces, estoy en otra consulta y entonces no lo tengo aquí. Pero, ahí, a ver, Ricardo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, siguiendo un poco el hilo de todos estos días que te venimos siguiendo, quería comentarte que tengo un pacientito que ya está adquiriendo problemas posturales, es odontólogo y está con la cervical mucho tiempo tenso hacia abajo. Sí. Y bueno, hice los pasos que aprendí, pero este tema de la tensión se lo hice al final también. Y resulta ser de que se alivió mucho más. Pero yo creo que con este problema postural de su trabajo, traté de solucionarlo con cambiar de lugar el asiento, correr el sillón, etcétera, etcétera, pero no hay caso, siguen manteniendo esos problemas, es un paciente que tengo semanal. Pues, Pero le alivió mucho la tracción. vale, pues si le haces lo que has visto hoy, Ricardo, o sea, la secuencia, ¿de acuerdo? Sí. Desde desactivar, arnés, lo que habéis visto, tanto lateralización como estiramiento de elevación hacia arriba y luego movilizar derecha e izquierda, ¿de acuerdo? Luego pasas a los masajes que has visto, también a los estiramientos isométricos. Si eres quiropractor y luego quieres hacer el ajuste, y si no lo eres, si tienes el arnés, puedes llevar el arnés, el estiramiento a un punto en que cuando ya no pueda más le dices que tome aire, das un pequeño golpecito y casi seguro que las vértebras oirás el trus, casi seguro. Porque Bueno, ya está todo ablandado. hice todos los pasos, pero el arnés lo apliqué al final. Pues el arnés has de hacerlo después de desactivar, en este caso. Ok. ¿De acuerdo? En este caso. Y ya me contarás, Ricardo, cuál es el resultado que encuentras en este caso. También te cuento que acá está nevando, en algunas partes del país está nevando, y no pudimos conseguir flota-flota en ningún lado. Claro, no, es invierno. Pues un poco... Si no, que te lo diga Fabián, a ver si está nevando o no. Sí, está nevando en Córdoba. En Córdoba está nevando. En bastantes partes del país está nevando, Bastante, sí, acá en Buenos Aires no. Pero... No. En Así Córdoba que, y en el sur, seguro. de pedir un flota-flota con esta temperatura un poco bromado. Dígame, Luz. Alcanzó también a Asunción, tenemos muchísimo frío también acá. Hoy amaneció.
Quiere decir que está viniendo de Córdoba. Siempre alcanza a Paraguay cuando hace mucho frío en esa zona. Nada, Una sois buena solidarios. Os lo vais pasando Sí. unos a otros. Claro. Por lo Carlos. menos eso, lo más lindo vienen hacia estos lados. No queremos lo más feo, lo feo. Muy bien. Bueno, pues aquí muchísimo calor, ¿eh? Fabián. Carlos, volviendo al tema, justo como los escuchaba a todos y veía que muchas veces, yo tengo también varios odontólogos que tienen problemas ya es postural laboral, así que no se puede cambiar. Hay algunos que me han dicho que han tratado de ponerse inversamente, pero trabajar al revés les hace perder un poco la noción de qué están tocando. Entonces han probado diferentes cosas. Esto es muy bueno y les alivia muchísimo. Ahora lo que sí estaba viendo es que uno desarrolla un sentido común especial porque le va a permitir lo que el paciente permita. Así que uno va a ir notando qué afloja, qué no, cuándo puede tirar un poquito más, cuándo puede tirar un poco menos. Así que eso sí se nota lo que nos permite el paciente y vamos notando esa sensibilidad que tiene. Lo que te quería preguntar, como lo que veía en la ilustración parecía como si fuera una espondilolistesis, como que se corre la vértebra de una forma hacia adelante o hacia atrás y comprime el nervio. Entonces, cuando hacemos todo lo que es desactivación de punto gatillo, podemos usar, es recomendable poder poner, por ejemplo, en toda zona de trapecio, en la parte de omóplatos, como para relajar y estirar un poco, ventosas. Es que cumplen otra función las ventosas. A ver, se puede colocar, o sea, se puede colocar y al succionar y al hacer que la sangre suba hacia arriba, que es luego el hematoma que deja, es un poco una forma de vacunoterapia, como se conoce también el tema de la ventosa, pero cumple otra función. Claro, si no tienes otra cosa, funciona, va a ayudar, pero no es lo más recomendable, ¿eh? Bien, El tema de las ventosas en las contracturas, aunque es verdad que es una práctica bastante extendida, yo la he utilizado durante muchos años, de hecho tengo ventosas, pero yo la ventosa la utilizo más tipo deslizante. Pongo aceite, la ventosa no es de que saque el aire, sino que lleva una pequeña pera que yo oprimo, succiona, y entonces lo que hago es levantar la fascia, y entonces hago un masaje en toda la zona, levantando la fascia. Es mejor eso que dejarla quieta. Porque si la dejas quieta, simplemente te está succionando la zona donde está la ventosa. Entonces, pero si tú pones aceite, o incluso en seco, que duele un montón, pero bueno, y comienzas a trabajar todo el trapecio, bajas al romboide mayor y menor, ¿vale? Bajas a la parte inferior del trapecio, luego subes por el angular del omóplato, te vas hacia el supraespinoso, vuelves a subir hacia arriba y hacia abajo. Es verdad que vamos a producir un hematoma brutal, pero habremos roto adherencias y habremos despegado la fascia. Ahí sí. Ese es el sistema que le dicen de cupping. Entonces se va arrastrando. Yo tengo unas que son de silicona, entonces también no tienen tanto poder de absorción, pero ablandan bastante el músculo en ese aspecto, pero si no moviéndolo, sí, libera muchísimo y ablanda bastante. Sí, sí. Muy bien. Yo soy más partidario de eso que ir colocando ventosas en diferentes zonas, que lo que va a hacer es, en realidad, bueno, cumple su función, ¿vale? Los que estáis estudiando medicina tradicional china, lo que estáis haciendo es subir sangre hacia arriba y producir un efecto yang sobre la superficie, al subir la sangre hacia arriba. Sí, pero no la mejor opción. Es preferible empezar a liberar y a movilizar todo el interior, ¿eh? Yo, cuando utilizo la ventosa, por regla general, la utilice donde la utilice. Si noto, por ejemplo, una musculatura muy dura donde no me permite despegar, meto la ventosa y comienzo a trabajar con ella. Sin aceite, si le duele mucho, le pongo un poco de aceite o crema y entonces ahí estoy yo dándole hasta que noto que de verdad las adherencias se han roto, se ha liberado, la piel se ha despegado y el músculo se encuentra muchísimo mejor.
te vas a reír, pero he usado una técnica porque uno empieza a probar cosas, ¿no? Y algunos pacientes se han reído cuando lo ven, pero no lo sienten, no se dan cuenta. He visto un video donde se usaba una sopapa para destapar y al poner, escucha, y al poner un poco de aceite en la espalda, lo que hace es succionar y es increíble cómo le suelta todo lo que tiene que ver con adherencias y contracturas. Entonces a veces se ríen cuando ven la sopapa, pero no se dan cuenta cuando sí la uso. Entonces dicen, qué bueno que me hace eso, ¿qué es eso? Bueno, a falta de pan, buenas son tortas. Mientras no se dé cuenta que estamos con la sopapa y pap dándole, pues Bueno, le mira. llamamos la cañería. Ahí, Carlos, parece que Fabián vio la técnica que usan con la sopapa para los autos. Acá usan la sopapa para las abolladuras. Sí, Como es sí, blandito es la verdad, sí. chapa, entonces hace lo mismo con el cuerpo, Fabián. Por aquí dicen que es una sopapa. Aquí le llamamos desatascador. Es como una ventosa que lleva un palo. Cuando se atasca el lavadero, le damos, se queda pegado y entonces succiona. Volvemos a dar. Aquí le llamamos desatascador. Pero bueno, el término sopapa me gusta, es gracioso. Acá es sopapa. Carlos, ¿va a dar algún...? Gracias. Chao. Ya, Muy bien, no, hasta luego. Para poder levantar la fascia, muy práctico está. ¿La qué? ¿La sopapa? Sí. La sopapa. Si no usen las sí. Carlos, ¿va a dar algún curso de ajuste de vértebra? ¿Al momento no? A ver, están ya hechos. El de ajuste vertebral está hecho. Son clases tal cual como estáis viendo ahora, con toda la práctica. Eso sí que si te interesa, me lo comentas a nivel privado y te lo digo. Pero están ya grabados, o sea, en directo. Bueno. Mira la sopapa. Ahí la tiene en la consulta, Qué bueno. A ver, no lo veo. Qué buena idea eso de la sopapa. Esa es la sopapa. Eso es la sopapa. Madre mía. Bueno, mientras la gaste únicamente en la espalda y no en el aseo, todo bien. No. Es específica para esto. Sí, sí. Es una buena opción, Qué ventosa más grande. Una genialidad. No, o sea, al final aprenderemos a usar todo lo que tenemos en nuestras manos, Al final aprenderemos a usar todo lo que Hasta el mazo de la No, masa. y Muy bien. una de las técnicas que había aprendido, un curso que hice, era técnica de rehabilitación cubana. Los pobres cubanos, cuando tenían bloqueo, tenían muy pocos medios tecnológicos a su alcance. Entonces, usaban así constantemente un montón de técnicas con lo que tenían a mano. Así que entonces hacían muchas maniobras más que las que hacemos, por ejemplo, acá en el resto de Sudamérica. Y tienen éxito. Entonces el asunto es pobre, a falta de pan, bueno, son tortas, ¿no? Claro, es que si no tienes una cosa, tienes otra. Yo he llegado hasta usar piedras, no para tirarlas, pero sí colocar piedras y golpear con piedras. Y luego pues he utilizado martillos, he utilizado infinidad de herramientas que iba usando, luego las perfeccioné y al final acabé con el desactivador. O sea, pero todo empezó de forma primitiva, ¿no? Lo siguiente, o sea, lo que encontraba, digo, esto funcionará, pues ya está. Incluso llega a usar el secador del pelo, y funciona. Sí, sí. Y funciona. El secador del pelo para algunas contracturas funciona muy bien. O sea que por técnica que no sea. Luz, pero será en frío, ¿no? ¿el qué? El No, secador de en pelo. caliente, en caliente. Caliente. Caliente, sí. Tendrá que Claro, ser no tienes que quemar a la persona. O sea, en lo lo mínimo, tienes que poner a una distancia en la que produces calor a la vez que le estás masajeando. Ya. Claro. O sea, masajeas y calor. Ya. Masajeas y calor. Y funciona, Uy, qué bien. Y funciona. Carlos, lo he probado con algunos pacientes y cuando no tienen la almohadilla térmica, cuando tienen que hacerse en la espalda con el secador de pelo, ponen así para atrás y lo gradúan ellos mismos con su calor. Eso entonces les da
calor en la zona y ablanda para después hacer estiramiento. Entonces le doy para que hagan deberes en casa. Si no tenemos la herramienta, pues la inventamos. Si problema no hay. Si Lo por eso no importante será. es no agredir. Carlos, Dime, Lucrecia. y después para los puntos, ¿viste? Para los puntos de acupuntura, para darle el moxa con el secador también da calor. También es una muy buena idea, Lucrecia. Claro, que Yo no se lo había aprende pensado, muy bien, ¿eh? Lucrecia. Muy Sí. bien. Gracias. Es una muy buena idea también. Secador. 3 usos tiene el secador de pelo. ¿Cómo? 3 usos tiene el secador de pelo. Pues explícanos, Ricardo. Ok, uno es para secar el pelo, otro para calentar la zona y el otro para prender el fuego del asado. Eso está muy bien. Me gusta la última, Ricardo. Está bien. Hemos aprobado el curso, profe. Esa me gusta más. Qué buenos asados me comía en Argentina, Dios. Qué cosa más buena. Pero bueno. Cuando pueda venir de vuelta, lo vamos a esperar con un asado, Carlos. Pues, Yo estuve en Punta del a ver cuándo nos Este. dejan. Yo estuve Es en más, Punta del Este y qué rico. Es más, ¿Cómo? porque ahora no pueden hacerlo ahora porque tienen prohibido hacer prender fuego. Oh, ¿A leñas. dónde? ¿A dónde? Hermano Carlos, cuando venga a Paraguay también vas a comer uno de los mejores asados del mundo. qué rico, Luz. Qué rico. Yo me apunto a un bombardeo mientras haya comida. La carne del Chaco paraguayo. No hay problema. Yo me amoldo a todo. Como el agua a la botella, no importa la botella, el agua se amolda, pues yo hago igual. Me voy allá, me dan de comer esto para dentro que va. Yo lo pruebo todo. Luego ya me encanta, la comida me encanta. Es uno de los grandes placeres que tengo. Bueno, Disfruto. Bueno, Carlos, yo los dejo. Chaucito, gracias. Muy bien. adiós, Muy David. bueno, ¿eh? Chao. Hasta luego, David. Nos estamos viendo Bueno, domingo. pues, Muy bueno. Si no hay más preguntas, lo dejamos Chao, acá. chao. Y nos vemos la semana que viene con otro problema y otras soluciones. Sí. Así que un fuerte abrazo. Para Cuidado. Igualmente, Saludos para igualmente. todos. Chao, Una chao. sola pregunta. Saludos, Adiós. Hasta luego. La última, la última. La última, Ricardo, Saludos a dime. Mariam. La última, ¿dónde Sí, se la consulta saludo ahora. privado? Dime, Ricardo. Privado. No te oigo. ¿Dónde te consulto por privado? ¿Dónde me consultas por privado? Entra en mi página web y verás un correo. Sí. Y ahí está. Entonces, es María Ángeles quien se encarga de los correos, pero normalmente me los pasa a mí. Cuando hay que comentar algo o lo que sea, ella me los pasa a mí. Ella se encarga de la parte logística y yo de la enseñanza. Muy bien, gracias. Gracias, Vale, un fuerte Carlos. abrazo. Nos Excelente vemos. charla. Excelente, Carlos. Muy excelente. Me ha gustado. Saludos. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que Gracias y viene. bendiciones. Muchas gracias, como siempre. Igualmente. Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Chao, profe. Adiós. ¿Cómo voy a hacer?